Cordial saludo, estimados estudiantes. En este video vamos a desarrollar entonces la temática relacionada con la estática de cuerpos rígidos, específicamente de la unidad 1. El contenido de este video es el siguiente, entonces vamos a arrancar explicando la competencia, desarrollar este contenido. Vamos a hablar específicamente de la temática de estática de cuerpos rígidos y daremos la bibliografía utilizada para el desarrollo de este video. Bien, entonces, como pueden observar en el sílabus, la estática es la unidad 1 y aquí vamos a trabajar específicamente el tema de estática de cuerpos rígidos. La competencia a desarrollar es la siguiente: el estudiante aplica correctamente métodos gráficos y analíticos para la composición, descomposición y equilibrio de los sistemas de fuerzas en una partícula y en un cuerpo rígido específicamente. Pues vamos a ver ya la temática como tal. Ok, continuamos entonces con el tema de equilibrio de cuerpos rígidos, perteneciente a la segunda unidad del curso. Importante, nos vamos a seguir guiando por el libro que aparece en su sílabus o en su contenido, en este caso cuya bibliografía tienen ustedes en la parte superior derecha de esta diapositiva. Y para esto vamos a tener en cuenta 4 conceptos que deben quedar claros. El primero es la diferencia que hay entre el tratamiento de un cuerpo como una partícula y como un cuerpo rígido. El segundo es el concepto de producto vectorial o producto cruz. El tercero es el concepto de producto escalar o producto punto. Y por último, comprender el concepto del momento de una fuerza, que es un momento de una fuerza. Bien, vamos a seguir entonces, y para esto vamos a hacer un repaso y explicar o entender el concepto estática de cuerpo rígido. Entonces, en la unidad 1 nosotros hablamos de equilibrio de partículas y decíamos que el análisis se dice que se va a analizar como una partícula cuando no nos interesa el punto de aplicación de la fuerza en el cuerpo, es decir, estamos asumiendo que todas las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo concurren en un mismo punto, es decir, lo que indica que esas fuerzas no van a tender a hacer girar el cuerpo en ningún sentido. En la realidad, o en muchos casos, es indispensable analizar el cuerpo ya no como una partícula, sino como un cuerpo rígido, porque los puntos de aplicación de las fuerzas son distintos. Bien, entonces cada una de esas fuerzas, además de hacer tender el movimiento sobre el cuerpo, hacen que el cuerpo tienda a hacer un giro. Ese es el famoso momento de una fuerza, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la diferencia entre una partícula, o entre el análisis de un cuerpo como una partícula y el análisis de un cuerpo como un cuerpo rígido. Bien, seguimos con los conceptos. Entonces, el principio de transmisibilidad, sí, básicamente nos dice que si yo tengo dos fuerzas, en este caso F y P, ¿cierto?, que tienen la misma magnitud, el mismo sentido, la misma dirección, entonces yo puedo aplicar o cambiar la fuerza F por la fuerza P y ambas van a producir el mismo efecto sobre el cuerpo. Bien, ahora sí vamos a ver el segundo concepto, que es el producto vectorial. Entonces se dice que es una operación matemática mediante la cual es posible multiplicar dos vectores. Se le conoce como producto cruz. Entonces el resultado del producto vectorial o producto cruz entre dos vectores es otro vector perpendicular al plano que forman dichos vectores, es decir, es más fácil ubicarlo acá en esta figura. Si yo tengo dos vectores A y B, ¿cierto?, estos dos vectores A y B forman un plano y entre ellos forman un ángulo θ. El producto cruz entre los vectores A y B nos va a dar como resultado un vector R perpendicular al plano que forman entre A y B, es decir, perpendicular a A y perpendicular a B. Bien, la magnitud
de ese vector resultante es igual a la multiplicación entre la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman entre los dos vectores A y B. Eso es el producto cruz. Ahora, si quisiéramos hacerlo de manera vectorial, aquí lo tenemos, un ejemplo. Tenemos vector A, que es AX en Y, AY en J, AZ en K, lo mismo para B, y queremos determinar cuál es su producto cruz. Entonces, la manera más sencilla para cuando tenemos vectores en tres dimensiones es la siguiente: aquí formamos la matriz IJK, la segunda fila es la que está conformada por el primer vector, en este caso A, y la tercera fila es la conformada por el segundo vector, en este caso B. Bien, entonces lo que hacemos acá es hallar el determinante de la matriz. Entonces vamos en I, por ejemplo. Entonces en I cerramos este, o tapamos este y tapamos este. Nos queda que en I es igual a AY por BZ menos BY por AZ. Miren acá. En J tapamos esta columna, tapamos esta fila y nos queda AX por BZ menos BX por AZ, pero en Y o en J es negativo. Este es de la ecuación. Y en Z, o sea, es decir K, tapamos esta columna, tapamos esta fila y quedaría X por BY menos BX por AY, es el que tenemos acá. Entonces, en Y es positivo, en J es negativo de ecuación, en Z es positivo. Se hacen los cálculos correspondientes y se determina el vector resultante. Ahora, ese vector resultante ustedes pueden calcular la magnitud. La otra manera de hacerlo es determinando la magnitud de A, multiplicarla por la magnitud de B y por ese el ángulo que lo forman entre ellos dos. Pero si yo no conozco el ángulo, sino que conozco sus componentes, pues es más fácil por acá. Bien, entonces los productos vectoriales para las diferentes combinaciones posibles de pares de vectores pueden expresarse de la siguiente forma. Aquí tenemos, entonces, fíjense que como aquí va a ser clave este concepto. La magnitud del vector resultante siempre va a ser igual a la magnitud de la multiplicación de la magnitud de los dos vectores por el seno del ángulo que forman. Entonces, si vamos a hablar de los vectores unitarios, por ejemplo, yo tengo el vector Y y tengo el vector J. ¿Sí? Vamos a verlo acá. El vector I y el vector J, y yo voy a multiplicar I por J, ¿cierto? Y entre ellos forman 90 grados. La magnitud del vector unitario I es 1, la magnitud del vector unitario J es 1, es decir, 1 por 1, por el seno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman 90, el seno 90 es 1. Por lo tanto, el producto cruz entre el vector unitario I y el vector unitario J es otro vector de magnitud 1 y que sea perpendicular a la plano que ellos forman, en este caso IJ. Entonces, si nos vamos a preguntar un vector unitario que sea perpendicular a los vectores I y J, pues es el vector K. De allí que I por J sea K. Ahora, si nos vamos a determinar I por I, como los dos vectores son los mismos, I por I, yo multiplico I por I, ellos forman 0 grados y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, I por I es 0, J por J es 0 y K por K es 0. De tal manera que yo de aquí puedo deducir, por ejemplo, entonces, si I por J es K, entonces J por K va a dar I y K por I, perdón, da J. Y si es al revés, J por I da menos K, I por K da menos J, y así como lo tenemos aquí en este momento. I por J da K, J por K da I, K por I da J. I por K es menos J, J por I menos K y K por J menos I. Bien, eso para cuando queramos determinar por aparte la multiplicación entre vectores, ya sea producto cruz. Ok. Entonces continuamos acá, vamos a mirar un ejemplo de esos que tiene el libro. Por ejemplo, aquí tenemos los vectores A y B, ¿sí? A y B.
Aquí se resuelve gráficamente, pero no recomiendo el método gráfico para vectores ya en 3 dimensiones. Vamos a ver la metodología que se usa acá, la que acabamos de explicar. Teniendo los vectores A y B, entonces se forma la matriz IJK. Primero el vector A, después el vector B, y se forman los correspondientes determinantes, ¿no? Entonces, fíjense, para I se oculta este y nos queda menos 3, 0, 5, 0, mírenlo acá. Se hace lo mismo para J y para K, sabiendo que para J es negativo. Y entonces aquí, por ejemplo, quedaría menos 3 por 0, menos 5 por 0, esto da 0. En J daría 2 por 0, menos 4 por 0, esto es 0. Y en K nos quedaría así 2 por 5, menos 4 por menos 3. Entonces eso nos quedaría, en este caso, por ejemplo 2 por 5 serían 10, menos sería más, 4 por 3, 12, sería 22 en dirección K. Fíjense que teniendo dos vectores en el plano XY, como lo son A y B, el producto cruz entre ellos dos, ¿cierto? Siempre nos va a dar en dirección K, solamente en dirección K. Ok, eso es lo referente al producto cruz. Vamos entonces a ver ahora el otro concepto, el tercero que decíamos, que es producto escalar. El producto escalar entre dos vectores es otra operación matemática por medio de la cual se pueden multiplicar dos vectores. Por lo general a este se le conoce como producto punto. Ya el resultado, como su nombre lo indica, del producto escalar entre dos vectores es una magnitud, es decir, una escalar. ¿Sí? Es decir, anteriormente en producto cruz yo multiplicaba A por B y me daba otro vector. En este caso, al multiplicar o hacer producto escalar o producto punto, yo multiplico A por B y me va a dar un escalar. ¿Sí? Entonces producto cruz, resultado un vector, producto escalar, resultado un escalar. Ahora, si yo quisiera determinar la magnitud, pues entonces simplemente es, si yo tengo dos vectores A y B y forman un ángulo θ y quiero multiplicarlos o hacer producto escalar o producto punto, simplemente el vector aquí no es vector, esto no es vector, esto sería una resultante, una escalar resultante, sería igual a la multiplicación de la magnitud de A por la de B por el coseno del ángulo que forma en este caso. Bien, listo. Ok, entonces si hacemos la misma analogía ya para producto escalar, fíjense, como es multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos, si yo tengo I por J, I punto J, como ellos forman 90 grados, el coseno de 90 es 0, entonces I por J da 0. Si yo tengo I por K, lo mismo, 0, o K por J o J por K. En este caso, los valores de los vectores que se podrían multiplicar serían I por I, J por J y K por K, porque I forma 0 grados con I, K forma 0 grados con K y J forma 0 grados con J, y el coseno de 0 es 1. Es decir que, como lo tenemos acá, I por I es 1, J por J es 1 y K por K es 1. De resto, todos son 0. Entonces, para este producto cruz es muy indispensable cuando queremos calcular, por ejemplo, como se ve en este ejemplo resuelto acá, los ángulos entre vectores. Por ejemplo, si quisiéramos calcular los ángulos entre estas dos tensiones o estos dos cables, o A y o B, pues lo podríamos hacer mediante el producto punto. Vamos a verlo con este ejemplo que tenemos acá. Acá hay un ejemplo que también he sacado del mismo libro guía, respetando los derechos de autor. Tenemos el ejercicio que nos pregunta o nos pide determinar los ángulos que se forman entre los cables OA y OB, OB y OC y OA y OC. Entonces, si yo conozco los vectores dirección OA, OB y OC, utilizando el producto punto puedo determinar fácilmente los ángulos que forman entre ellos. Y es de la siguiente manera, fíjense. Entonces, obtenemos los vectores OA, ¿cierto?
OB y OC. Ahí mismo podemos obtener sus magnitudes, la magnitud de cada uno de los vectores, sabiendo que por ecuación A punto B es igual a magnitud de A por magnitud de B por ecuación del ángulo que forma. La primera pregunta nos dice cuál es el ángulo que hay entre OA y OB. Entonces yo obtengo y digo producto punto entre OA y OB es igual a la multiplicación de sus dos vectores, ¿cierto? Acuérdense, entonces aquí simplemente es I por I, J por J y K por K, es decir, 5 por 7 menos 15 por 20 más 35 al cuadrado, que es 35 por 35, eso da 960. Ese es el valor del producto punto entre OA y OB. Ahora, por ecuación sabemos que también es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman. Entonces es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman. Desde aquí esta igualdad, yo digo que el coseno del ángulo es igual a que a 960 sobre la multiplicación que hay entre las dos magnitudes. Una vez obtenga el coseno del ángulo, simplemente en la calculadora coloco invertido coseno y me da el resultado del ángulo. Bien, de esta manera se hace. Igual se hace para OB y OC, OA y OC también. Entonces, por ejemplo, aquí para OB y OC colocamos cada uno de los vectores, ¿cierto? Hago su multiplicación o producto punto y digo que eso es igual a la magnitud de A de OA por la magnitud de OB, perdón, por la magnitud de OC por el coseno del ángulo que forman ellos dos, y hago lo mismo. 1215 y yo entre la multiplicación de las magnitudes, eso me da el coseno del ángulo, invertido coseno y obtengo el ángulo. Y lo veo para OA y OC. Bien, ese es el segundo concepto, perdón, el tercer concepto. Aclarar que aquí hay un error en este ángulo acá, fíjese, 20 por 3, esto da 60, aquí lo colocaron menos 60, entonces tener cuidado acá. Bien, entonces vamos a ver ahora el último concepto del que hablábamos al principio, que es el momento de una fuerza con respecto a un punto. Listo. Observemos entonces esta figura nos representa, en donde se representa un cuerpo de manera en este caso esférica, ¿cierto? Y sobre este cuerpo hay aplicado una fuerza F en un punto que vamos a llamarlo aquí, este punto vamos a llamarlo P. ¿Listo? Esa fuerza aplicada en ese punto P del cuerpo va a ejercer sobre el mismo cuerpo una tendencia al giro, es decir, lo va a tender a hacer girar en sentido, en este caso, contrario a las manecillas de reloj. Esa tendencia a hacer girar el cuerpo se llama momento de una fuerza. En este caso, el momento de una fuerza se puede calcular con respecto a un eje o con respecto a un punto. Entonces, la fuerza del momento con respecto a un punto, en este caso el punto O, es igual al producto cruz entre el radio, ¿cuál radio? El radio del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual le quiero calcular el momento. Es decir, en este caso el radio sería de P, punto P con respecto a O. Cruz, la fuerza F. Bien, ese sería el momento de la fuerza con respecto a un punto. La tendencia al giro que aplica o que genera esa fuerza con respecto al cuerpo sobre un eje que pasa por el punto O. Bien, haciéndolo como lo vemos, es un producto cruz, básicamente entre los vectores. Ese es el momento. Entonces tendríamos que conocer el vector radio y el vector fuerza, y armando la misma matriz obtenemos el vector resultante, que es el vector momento. Por lo tanto, el momento es una cantidad vectorial, así como la fuerza y así como el radio. Bien, ok, continuando entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, el que tenemos acá. Nos dice el ejercicio que una fuerza F nos da la fuerza en sus tres componentes, actúa sobre una ménsula y viene a determinar el momento de esa fuerza con respecto al punto O. Aquí tenemos el punto O, no el origen,
del sistema de coordenadas, entonces, ¿a qué sería igual el momento con respecto a? Es un vector y es igual al producto cruz entre el radio del punto de aplicación de la fuerza con respecto al origen, en este caso con respecto al quién, al punto por el cual queremos calcular el momento. Producto cruz, la fuerza. Entonces lo mismo, armamos la matriz y JK, el primer vector es el radio, entonces sería 0 en I, 3.5 en J y 5.5 en K, ¿sí? 3.5 en J y 5.5 en K. Ese es el radio en metros. Y al final la fuerza, 85/64 menos 36. Bien. Entonces si nosotros topamos acá para I, entonces cerramos acá, quería 3.5 por menos 36 menos 64 por 5.5, eso da menos 478. En J sabemos que es negativo, entonces sería 0 por menos 36, ahí da 0, menos 85 por 5.5, y el menos de la ecuación quedaría más. Y en K sería 0 por 64 menos 85 por 3.5, sería menos 297.5. Ese es el valor del momento de la fuerza F aplicada en el cuerpo, es decir, la ménsula, con respecto al punto O. Es decir, que esa es la tendencia de la fuerza F a hacer girar la ménsula con respecto a un eje que pasa por el punto O. Y ese momento tiene tres direcciones, es decir, hay tres sentidos de giro, en este caso en I, en J y en K. Bien, continuamos. Aquí hay un tema que es el momento de un par, entonces vamos a dejarlo claro. Si se tienen dos fuerzas F de igual magnitud y dirección, pero de sentidos opuestos, aplicadas a una distancia de un punto O, se dice que forman un par o un giro, como se muestra en la figura. Fíjense acá, tenemos dos fuerzas F, ¿cierto?, de igual magnitud, de igual dirección, pero tienen sentidos contrarios y están ubicados a una distancia de un punto. Esas dos fuerzas forman un par que tiende a hacer girar el punto O con un momento, y ese par es igual a F por D. Aquí está. Y también en un momento es un vector. Bien. Ahora vamos a ver el tema de sistemas equivalentes de fuerzas. Los dos sistemas de fuerza que actúan sobre el mismo cuerpo rígido son equivalentes si producen el mismo efecto sobre el mismo punto, es decir, producir el mismo efecto sobre el mismo punto, en este caso en equilibrio de cuerpos rígidos, va a significar que la resultante de las fuerzas, ¿cierto?, va a ser la misma. En este caso, como estamos hablando de equilibrio, la resultante de la fuerza va a ser igual a 0. Pero también que la resultante del momento con respecto a un punto, ¿cierto?, de un sistema de fuerzas y del otro, también va a producir el mismo resultado. En este caso, nuevamente equilibrio, o sea que la sumatoria del momento es igual a 0. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Fíjense acá, nos dicen, para la viga que se representa en la figura, determina primero el sistema de fuerzas equivalente en el punto A. Entonces, tenemos una viga con un sistema de fuerzas. No vamos a tener en cuenta en este caso las reacciones, ¿cierto? Damos de cuenta que las reacciones no existen acá. Hay que dar un sistema de fuerzas, que es una fuerza de 1.8 aplicada aquí en punto B hacia arriba y una fuerza de 3.5 aplicada aquí a una distancia de 2 metros de B a la izquierda, de 3.5 hacia abajo. Ese sistema de fuerza nos dice que determine un sistema de fuerza equivalente en el punto A, o sea, aplicado en A, que sea equivalente a este sistema de fuerza. Entonces, como dijimos en el libro, el sistema de fuerzas tiene que producir la misma sumatoria de fuerzas y la misma sumatoria de momentos. Por lo tanto, si es con respecto al punto A, entonces yo digo, con respecto al punto A, la sumatoria de la fuerza en X debe ser igual. En este caso son iguales a 0.
porque no hay fuerza en dirección X. Ahora, sumatoria de la fuerza en Y, ¿cierto? Debe ser equivalente a este sistema. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerza de Y aquí, quedaría positivo hacia arriba 1.8 menos 3.5, o sea que sería menos 1.7 aplicada en A. Sería lo equivalente. Y en el caso de los momentos, pues entonces determinar los momentos con respecto a de estas dos fuerzas. Como los momentos con respecto de un punto, de una fuerza con respecto a un punto, es igual al producto cruz entre la fuerza y la distancia. Recuerda que el producto cruz, ¿sí?, es igual al vector A, en este caso fuerza por distancia, ¿cierto? O R cruz F, o R por F por el seno del ángulo. Fíjense que si yo tengo la fuerza perpendicular a la distancia, el ángulo que forma entre ellos dos sería 90 grados. Entonces simplemente su magnitud sería igual a fuerza por distancia, porque entre ellos dos forman 90 grados y el seno es 1. Si vemos acá, con respecto a la fuerza es horizontal, mientras que la distancia es la fuerza es vertical, mientras que la distancia es horizontal, o sea 90 grados. Y entonces puedo multiplicar, por ejemplo, el momento que produce la fuerza 1.8 hacia arriba, que es en sentido antihorario, como positivo, como lo tenemos acá, sería por distancia de 6, 4 más 2. Y el momento que produce la fuerza 3.5 sería en sentido antihorario, horario, haría tender giro del cuerpo con respecto a en sentido horario. Entonces sería negativo de 3.5 por 4. Por lo tanto, la fuerza equivalente, el sistema de fuerza equivalente en el punto A sería igual aplicar una fuerza en A de menos 1.7 newton y aplicar un momento en A de menos 3.2 newton metros. Ese sería el sistema equivalente. Ahora lo piden en B, hacemos exactamente lo mismo y nos da el resultado que la fuerza pues es la misma porque no cambia ahí, pero el momento en B ya cambiaría a 7 newton metros para el sistema de fuerzas equivalentes. Bien, tener cuidado acá en este ejercicio resuelto, aquí donde hacen la sumatoria de fuerzas, sí, porque aquí sería 12 menos 4 menos 6, 12 menos 4 menos 6, y eso no da menos 14, ¿no? Cuidado ahí. Bueno, entonces por último pasamos al equilibrio de cuerpos rígidos en el plano. Entonces volvemos al primer concepto, es aclarar la diferencia que hay entre partícula y cuerpo rígido, o tratamiento de un cuerpo como una partícula y como cuerpo rígido. En el caso de una partícula hablamos de que cuando está en equilibrio simplemente la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, porque todas las fuerzas concurrían en un punto. En este caso se agrega una ecuación más en el caso de dos dimensiones, y es que la sumatoria de los momentos con respecto a cualquier punto del plano es igual a 0. De tal manera que si tengo tres ecuaciones, en el caso de equilibrio en el plano, en dos dimensiones, tengo tres ecuaciones, por lo tanto puedo tener tres incógnitas. Y para ello es necesario que revisen ustedes lo referente a los tipos de apoyo en el plano, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta cuáles son las restricciones. Por ejemplo, que este tipo de apoyo permite solamente una reacción en dirección Y, porque él no obstruye el movimiento en X, ¿cierto? Y aquí lo ven. Por lo tanto, por ejemplo, este no permite movimiento en X, por lo tanto no hay una reacción en Y él permite que el elemento gire o pivote. Entonces no hay un momento como reacción, que sí la hay en un caso de un empotramiento. Fíjense, en una viga empotrada, entonces la reacción aquí serían tres. Hay una reacción en Y que no permite que la viga se mueva en esa dirección vertical, hay una reacción en X que no permite que la viga salga o se mueva en dirección horizontal, y como tal hay un momento como reacción que no permite que la viga gire o rote con respecto a ese punto. Fíjense que en este caso un empotramiento,
Solo con una reacción tendríamos las tres incógnitas, ¿no? Reacción en X, reacción en Y y el momento como reacción. Bien. Y como ejemplo, el mismo que estamos mirando, fíjense que lo último que piden es la reacción en los apoyos. Entonces fíjense ahora sí, este elemento pivota y este elemento entonces solamente permite que la viga no se desplace en X, no se desplace en Y, pero la deja girar, o sea que no hay momento como reacción acá. Mientras que en B, el apoyo que tiene en B solamente va a permitir que la viga no baje, es decir, va a tener una reacción en Y hacia arriba, pero si yo soltara aquí en B me permitiría un desplazamiento en X y me permitiría también un giro. Entonces, aquí tenemos tres reacciones, AX, AY y BY. Entonces aplicamos las ecuaciones, ¿no? Al aplicar ecuaciones, decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 en X y en Y. Si nosotros miramos, en este caso en X no hay ninguna otra fuerza externa, por lo tanto AX es 0. Si miramos en Y, que haría que AY más BY es igual a 3.5 menos 1.8. Aquí está, es decir, AY más BY es igual a 1.7 y aplicamos momentos. La sumatoria de momentos en cualquier punto es igual a 0, entonces escogimos el punto A. Entonces la sumatoria de momentos con respecto a A es 0. Si tomamos positivo en esta dirección, es decir, en dirección antihorario, la fuerza de 3.5 produce un momento positivo, la de 1.8 produce un momento negativo y la de BY produce un momento negativo. Acá están y eso es igual a 0. Pero aquí sentido antihorario, entonces sería BY positivo, 1.8 positivo y 3.5 negativo. Ahora sí. Y de aquí en la sumatoria de momentos pues se tiene que BY es la incógnita que se puede despejar. Al despejar BY acá lo reemplazamos en esta ecuación y obtenemos AY. De esa manera resolvemos el equilibrio de cuerpos rígidos en el plano. Bien, y ya en tres dimensiones, es decir, en el espacio, pues aparecen 6 ecuaciones, porque van a aparecer sumatoria de fuerzas en X, Y y en Z igual a 0 y sumatoria de momentos en X, Y y en Z igual a 0. Y nuevamente tener en cuenta los tipos de apoyo, es un poco más complicado. Fíjense que por ejemplo vamos a mirar el último, que es el de empotramiento, ¿cierto? Imaginemos un poste de 3 dimensiones empotrado, entonces él no va a permitir desplazamientos lineales de ninguna manera, entonces, o sea que hay una reacción en X, Y y Z y no va a permitir desplazamientos angulares, o sea, no va a permitir que el poste gire sobre su eje o ningún otro eje. Entonces van a haber 3 reacciones X, Y y Z como momentos. Entonces fíjense que aquí en un empotramiento habían 6 reacciones como incógnitas, que es la mayor cantidad de reacciones que podemos llegar a tener acá para que el sistema se pueda resolver. 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Bien, entonces vamos a continuar con la temática de cuerpos rígidos. Importante revisar este problema resuelto y vamos a continuar ya con la parte de estructuras. Bien, y por último entonces la bibliografía utilizada para el desarrollo de este video y esta temática es el libro de estática del grupo editorial Patria, que pueden ustedes recuperar o ver desde la biblioteca de la universidad. Bien, hasta luego.